Vamos a darle ahora la palabra a nuestro querido profesor Ramón Grossfogel, quien desde la hermosa Puerto Rico viene a darnos una disertación sobre Hacia una ciencia del buen vivir. Profesor, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación a la ministra Gabriela Jiménez. Muchas gracias también al viceministro Francisco Durán. Muchas gracias a todos y todas ustedes que están aquí presentes en esta mañana. Cuando las Naciones Unidas hablan de una ciencia para la paz, es porque hay ciencia para la guerra. Cuando las Naciones Unidas hablan de manera equivocada de una ciencia para el desarrollo, y digo equivocada porque ya hemos visto los problemas que tiene para la vida planetaria, para la ecología del planeta, el desarrollo. Y por tanto aquí en Revolución se reconceptualiza eso como ciencia para el buen vivir. Pero cuando ellos hablan en esa institución internacional de ciencia para el desarrollo, es porque hay ciencia para el subdesarrollo, para el empobrecimiento de los pueblos. Entonces tenemos que descolonizar la ciencia de esos proyectos imperiales de guerra y empobrecimiento de los pueblos, de guerra y saqueo de los pueblos. Para eso hay que descolonizar la ciencia. Hay que también descolonizar la manera como comunicamos la ciencia. Porque si en la manera como comunicamos la ciencia repetimos y reproducimos estos esquemas imperiales, pues vamos a estar reproduciendo las mismas lógicas contra las cuales estamos luchando. Para hacer ciencia para la paz y para el buen vivir, tenemos que descolonizarnos de la ciencia hegemónica. Eso significa que no hay ciencia neutral. Es decir, que hay diferentes proyectos de ciencias en el mundo. Y eso es importante porque parte del mito es que la ciencia es absolutamente neutral y de alguna manera al concebirlo de esa manera estamos adjudicándole a la ciencia un rol de casi o cuasi religión, en el sentido de que tiene la última palabra para todo. Cuando tienes una ciencia, y ahí habría que hacer un poco de historia, pero no hay el tiempo de hacerlo en este momento, y es que la ciencia moderna se constituyó como una ciencia sin ética. Como una ciencia sin ética es una ciencia sin límite. Una ciencia sin límite es una ciencia donde todo vale. Y una ciencia donde todo vale es una ciencia destructiva de la vida. Porque en el nombre de la ciencia, entonces se puede hacer cualquier cosa sin límites éticos. Entonces, parte de descolonizar la ciencia es también poner límites éticos. Porque a nombre de la ciencia, porque un científico o una comunidad de científicos decidan a nombre de la ciencia hacer más bombas nucleares, ¿no? Para poner un ejemplo extremo, pero también hacer quizás más tecnología destructiva de la vida, que no tiene los cuidados de la reproducción de la vida, o hacer más medicina tóxica que en lugar de curar envenena nuestros cuerpos. O sea, cuando a nombre de la ciencia se hacen estas cosas, estamos hablando de una ciencia destructiva de la vida. Entonces hay que construir, como dice la ministra, una ciencia que tenga allí la racionalidad de la vida, una ciencia para la vida. Y eso significa descolonizar la ciencia, esa visión hegemónica de la ciencia donde todo vale, si se hace a nombre de la ciencia, entonces todo vale. Es como una especie de sacralización de la ciencia, una especie de como transformar la ciencia en la nueva religión moderna, en lugar de
subordinar la ciencia a los intereses de la humanidad, a los intereses de los pueblos. Y ahí es donde hay un gran conflicto en el campo de batalla de la ciencia y de la producción científica internacional, donde, por ejemplo, el Imperio americano invierte una cantidad de miles y miles de millones de dólares. O sea, la mitad del presupuesto del imperio estadounidense se va en la industria de guerra. Y ahí contratan un montón de científicos que les pagan muy bien a hacer armamentos, mejorar los armamentos, ¿no? Hacer más bombas inteligentes, ellos dicen, bombas inteligentes, imagínense lo que estamos hablando. O sea, que estamos hablando de una ciencia que se fue de control, o sea, donde ahora cualquier cosa vale si lo dice un científico. Entonces, cuidado, porque detrás de la ciencia hay intereses, cuidado, porque detrás de la ciencia también hay industrias que también tienen intereses, industrias transnacionales, y hay también estados imperiales que les interesa desarrollar ciertas cosas a nombre de la ciencia porque les interesa hacer guerra. Entonces, estamos en un momento histórico muy importante de la humanidad porque estamos en una crisis civilizatoria muy seria que viene ya de varios siglos, pero que cada día se intensifica más, donde está poniéndose en juego la vida en el planeta Tierra, vida humana y vida no humana. Entonces, tenemos que tener en ese sentido, por eso la importancia del proyecto descolonial, que el presidente Nicolás Maduro el 12 de octubre pasado hizo un discurso aquí en Caracas, Venezuela, llamando a descolonizarnos en todos los campos de la vida, en la economía, en la política, en la pedagogía, en la educación, en nuestra mente, en nuestros espíritus, pero también la ciencia. Porque si no descolonizamos la ciencia, el problema es que vamos a estar haciendo ciencia destructiva de la vida, ciencia que no va acorde a los intereses de nuestros pueblos. Entonces, el llamado es, y en eso la ministra ha estado a la vanguardia de los ministerios de ciencia en el mundo, porque ya no digo solamente América Latina, porque realmente cuando la ministra llama a hacer ciencia para la vida, a descolonizarnos de esa ciencia hegemónica para la guerra, para la destrucción, etcétera, es un llamado, no sé cuán consciente esté el pueblo venezolano de eso, pero es un llamado muy original, que eso no se escucha de otros ministerios o ministros de ciencia en el mundo. Y eso yo creo que es una virtud de la revolución bolivariana, por lo cual tenemos que estar siempre conscientes y agradecidos que ese sea el proyecto de este país, dando ejemplo al mundo. Así que muchas gracias por la invitación y sigamos adelante. Chávez vive. La patria sigue. Muchas gracias, profesor Grosfoguel.